Un privilegio poder compartir la palabra de Dios una vez más. Así que les invito por favor a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 5. Y vamos a estar viendo el versículo 7 al 14. Efesios capítulo 5, versículo 7 al 14. Y este es un pasaje clave para que podamos entender nuestra relación con el mundo. Es un pasaje clave para que podamos entender la relación que el creyente debe tener con el mundo. Así que leemos Efesios capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra de Dios. Leo de la que cada vez más gente tiene las Américas, yo leo de la Valera 60. Dice: no seáis pues participantes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Una de las cosas que más nos cuesta en nuestra relación con el mundo es discernir qué cosas puede hacer un creyente y qué cosas no. Recuerdo cuando el Señor me salvó, tenía alguien que me discipulaba y todo el tiempo, esto lo puedo hacer casi que, bueno, en ese momento los celulares no había WhatsApp, y no fue hace tanto, pero todo el tiempo le estaba preguntando, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Esto está bien o esto está mal? Si vos te pones a pensar, Jesús nos salva del mundo, pero no nos saca del mundo. ¿Se dieron cuenta de eso, no? Jesús nos salva, pero cuando nos salva no nos lleva directamente al cielo. No sé, salvo pocos, el ladrón en la cruz. Y bueno, debe haber, claro, personas que tal se convierten en... Dios los salva en su último momento de vida, claro que lo hay. Pero no es la mayoría de los casos. Así que Dios nos salva y nos deja en el mundo. Y tampoco Dios nos salva y nos traslada a una isla donde somos todos creyentes y vivimos todos en comunidad. Sino que en la mayoría de los casos te salva y te deja exactamente en el mismo lugar que estabas antes de que Él te salvara. En algunos casos no, pero en la mayoría de los casos, tal vez de los que están acá, no los conozco a todos, pero la mayoría seguro ha sido así. Así que ahora soy un creyente y vivo donde vivía antes, me relaciono con las personas que me relacionaba antes, pero soy un creyente ahora. Y ahora quiero agradar a Dios. Entonces, ¿cómo debo vivir en este mundo? ¿Cómo debe ser mi relación con el mundo? Sumado a esto, la mayoría del tiempo te las pasás con personas no creyentes. La mayoría del tiempo estás, salvo algunas excepciones, tal vez ahora en la cuarentena un poco menos, pero la mayoría del tiempo te la pasás con personas no creyentes. Así que, ¿cómo debes relacionarte? Nos cuesta saber cómo relacionarnos con el mundo. Incluso he hablado con personas que se van a estudiar la Biblia a algún lugar y se pasan varios años en un internado estudiando la Biblia, y muchas veces me ha pasado que hablo con esas personas y les cuesta ahora relacionarse con el mundo. Porque estuvieron 3 años en el paraíso prácticamente, ¿no? O sea, relacionándose con creyentes, bajo parámetros creyentes, hablando con creyentes, hablando la Biblia todo el día. Tal vez, seguramente no todos eran creyentes, pero vivían en una esfera de creyentes. Y ahora salen al mundo, a relacionarse con no creyentes, a tener un jefe no creyente, compañeros no creyentes. Y surge la duda, ¿cómo debemos relacionarnos con el mundo? Así que lo que me gustaría que podamos ver en este texto, o lo que nos enseña este texto, es que Dios desea que los creyentes andemos en santidad en un mundo de tinieblas. Dios desea que los creyentes andemos en santidad en un mundo de tinieblas. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué el creyente debe vivir de esa manera? Bueno, el texto nos da 2 motivos. 2 motivos para vivir en santidad en un mundo de tinieblas. El primer motivo es porque Dios hizo resplandecer su luz sobre nosotros. Eso lo vemos del versículo 7 al versículo 10.
Y el segundo motivo para vivir en santidad en un mundo de tinieblas es porque Dios usa a los creyentes para mostrarle al mundo su pecado. Así que dos motivos para vivir en santidad en un mundo de tinieblas. En primer lugar, el primer motivo es porque Dios hizo resplandecer su luz sobre nosotros, versículos 7 al 10. Y el segundo motivo es porque Dios usa a los creyentes para mostrarle al mundo su pecado. Y si recordamos, seguramente la mayoría de ustedes lo debe saber, pero si recordamos el contexto de la carta a los Efesios, o cómo se abosqueja esta carta, o cómo está dividida de una manera amplia, del versículo 1 al 3, Pablo nos da la parte doctrinal. Incluso solamente hay un solo imperativo. De capítulo 1 a capítulo 3 hay solamente un solo imperativo que se encuentra en capítulo 2, lo cual nos da la idea de que no se trata tanto de hacer cosas, sino que se trata más de aprender cosas. Eso, capítulo 1 al 3. Pero a partir del capítulo 4 ya empezamos a ver muchos mandamientos, muchos imperativos. Y a partir del capítulo 4 Pablo nos enseña cómo debemos vivir a la luz de lo que se enseñó. Y por eso Pablo está, a partir del capítulo 4, está muy interesado en el andar del creyente. Por ejemplo, en capítulo 4, versículo 1, ya Pablo nos dice que debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. O sea, digno del Evangelio. En capítulo 4, versículo 17, dice que ya no andéis como los otros gentiles. En capítulo 5, versículo 15, Pablo dice, mirad con diligencia cómo andéis. Pablo está muy interesado en el andar del creyente, en la vida del creyente. Todo eso que Pablo les enseñó de una manera muy profunda, ahora Pablo quiere que ellos lo lleven a la práctica. Por eso Pablo nos dice, por ejemplo, en capítulo 4, que debemos despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre, etc. Pablo dice que en los versículos anteriores que el creyente debe deshacerse de toda inmoralidad sexual. Porque Pablo está interesado en cómo debemos vivir ahora que somos creyentes. Y acá en este texto, en estos versículos, Pablo nos dice cómo debemos vivir en nuestra relación con el mundo. Cómo debe ser nuestra relación con el mundo. Así que, si notan ahí en el versículo 7, Pablo dice, no seáis pues participantes con ellos. Ese pues es la conclusión de lo que venía diciendo, que conecta con lo que va a decir, con lo que Pablo va a seguir diciendo. El creyente ahora no debe participar de los pecados de los no creyentes, porque el juicio de Dios viene sobre ellos. Noten el versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas. Por estas cosas, inmoralidad sexual es el contexto, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así que los creyentes no deben participar de los pecados de los no creyentes, porque la ira de Dios está sobre los no creyentes. Así que dado que la ira de Dios viene sobre esas personas, nosotros los creyentes que estamos en el mundo, no debemos participar con ellos. La palabra ahí, participar, quiere decir ser compañeros, ser socios, tener algo en común. En el Antiguo Testamento, esto que Pablo dice acá, ya lo vemos en el Antiguo Testamento. Dios le había mandado al pueblo de Israel que ellos no debían mezclarse con otros pueblos. Ellos no debían ser uno con otros pueblos, porque eso los iba a llevar a la idolatría, como terminó sucediendo. Si leemos el Antiguo Testamento, Israel termina en el exilio, porque se mezcló con la idolatría de los otros pueblos. Así que los judíos, los israelitas, debían, en un sentido, llevar el evangelio a las naciones, o mejor dicho, hacer que las naciones vengan y vean la gloria de Dios, pero ellos no debían mezclarse al punto de que participen de sus pecados. Y ese mismo principio es el que está diciendo Pablo acá. Pablo le está mandando a no participar con ellos. ¿Quiénes son ellos? Bueno, ellos son los inmorales sexuales, por el contexto inmediato, que acabo de escribir del versículo 3 al versículo 6. Así que Pablo no quiere que los creyentes que están en el mundo participen de los pecados del mundo. Lo que Pablo dice acá no es que nosotros no podemos hablar con un no creyente. No, Pablo no dice eso. Pablo no dice, cuando dice que no seamos participantes con ellos, no es que no puedes tener ninguna relación con un no creyente. Porque Pablo mismo dijo
años atrás en Primera de Corintios, capítulo 6, que si ese fuese el caso, entonces nos tenemos que tomar todos, no sé, un cohete e irnos a vivir a la luna. O sea, Pablo dice, si vos no debes relacionarte con ningún no creyente, bueno, entonces andate del mundo, porque es imposible. Pablo nos está diciendo acá que no podés tener relación con un no creyente. E incluso Jesús, si recordarán, en Juan 17, él oró, Padre, no te pido que los quites del mundo. Jesús oró, Padre, no te pido en su última oración por la iglesia, no te pido que los quites del mundo. Porque los creyentes somos llamados a relacionarnos con el mundo, pero no a participar de sus pecados. Los creyentes no somos mejor que los no creyentes, no somos mejor. Pablo ya lo explicó en Efesios 1. Si somos salvos es porque Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Si somos salvos es porque, capítulo 2, Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que no somos mejores que el mundo, pero sí somos llamados a no participar de los pecados. Y eso es una tensión que vemos que nos cuesta. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para llevar el evangelio al mundo? Porque Mateo 18 dice, haced discípulos a todas las naciones. Y la idea es, mientras vas, hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo haces eso sin relacionarte con el mundo? ¿Cómo llevas el evangelio a los perdidos sin tener contacto con ellos? ¿Cómo haces? Bueno, no podés. Es imposible. Así que vos y yo debemos relacionarnos con el mundo, pero no seáis participantes con ellos. Y el punto ahí es, no seáis compañeros de pecado, no seáis compinches de pecado con el mundo. No solamente porque la ira de Dios está sobre ellos, versículo 6, sino además porque Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Noten versículo 8. Porque en otro tiempo, ahí explica el motivo Pablo, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Era lógico, o es lógico, que en otro tiempo hubiésemos vivido en cualquier tipo de pecado. No debemos sorprendernos que en otro tiempo hayamos vivido en inmoralidad sexual, como Pablo dijo en el versículo 3, fornicación, inmundicia, avaricia, palabras obscenas, necesidades, chistes obscenos. No nos debe extrañar que una persona no creyente vive de esa manera, y no es extraño que nosotros hayamos vivido en todo tipo de inmoralidad sexual porque éramos tinieblas. No solo andábamos en tinieblas, o sea, no solo andábamos en pecado, sino que éramos tinieblas. El pecado no es algo solamente que el no creyente hace, sino es algo que el no creyente es un pecador. Y Pablo ya dijo en capítulo 2, versículo 3, que antes de que Dios nos salvara, nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El hombre no nace ni bueno ni neutral. La mayoría de las personas piensa que el ser humano es bueno y que la sociedad lo corrompe. Si vos agarrás a un niño y lo pones en una buena familia, piensan, va a ser bueno. Pero la Biblia no enseña eso. ¿Es verdad que el contexto influye? Claro que sí. Pero el problema de ese niño no está en su contexto primariamente, sino está en su corazón. Por eso en Génesis capítulo 4, donde no había una gran influencia externa del pecado, Caín mata a Abel. Caín mata a Abel no porque la sociedad lo empujó, porque los periodistas lo influenciaron o lo que sea. Caín mata a Abel porque el pecado estaba en su corazón. Por eso vemos en Génesis 6 que la maldad del hombre era mucha. Por eso David dice en el Salmo 51 que él es pecador desde el vientre de su madre. Y en Génesis capítulo 6, la maldad del hombre es tan terrible, no sabemos cuánto pasó de la caída a Génesis 6, no sabemos, pero no pasaron millones de años. Y aún así vemos que la maldad del hombre es terrible. Yo se los leo, Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice, y vio Jehová la maldad del hombre, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y Jehová dijo,
raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta los reptiles y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Imagínense la maldad del hombre en Génesis 6, que Dios extermina casi a toda la raza humana excepto 8 personas. Excepto 8 personas, Dios mata a todos los hombres con el diluvio. Claro, Noé pregona 100 años antes de que caiga el diluvio, llamando a las personas al arrepentimiento. Vemos la gracia de Dios, claro que sí. Pero la maldad del hombre es tan mala que el hombre no se quiere arrepentir. Y luego del diluvio, Dios mata a toda la raza humana, excepto 8 personas, Noé y su familia. Bueno, ahora las cosas deben mejorar, pensamos, ¿no? Bueno, en Génesis 11, el hombre hace la torre de Babel como una señal de rebeldía contra Dios. Así que el hombre no nace bueno. Y bueno, esto no hace falta, lo leemos en la Biblia y lo creemos porque lo dice la Biblia, pero también, si sos un poco observador, te das cuenta, prendés el noticiero y te das cuenta que las cosas no van mejor, que los homicidios van en aumento, que aunque la educación aumenta, la sociedad se corrompe cada vez más, las violencias van en aumento, los asesinatos, los abusos. Y eso es porque el hombre no regenerado, no dice el texto, es oscuridad, porque en otro tiempo erais tinieblas. El hombre no nace bueno. El hombre nace en rebeldía contra Dios. Por eso no es de sorprendernos, dice Pablo en este pasaje, no nos debemos sorprender que en otro tiempo ustedes viviesen igual que ellos. No es de sorprender que cualquiera de los que estamos acá hayamos vivido, sea en inmoralidad sexual, o sea en los pecados que describe antes. Si notan ahí, por ejemplo, en el versículo 26, 25, dice, desechando la mentira. Bueno, en el versículo 26 nos habla de la ira, el versículo 28 nos habla del robo, el versículo 29 nos habla de las palabras corrompidas, el versículo 30 y 31 nos habla del pecado en nuestras relaciones. No debe sorprendernos que cualquiera de nosotros, antes de que Dios nos salvara, hayamos estado inmersos en esas cosas. Claro que no hacemos liviano el pecado. No es que porque vemos que alguien es un abusador, bueno, pero es pecador. Nos duele y claro que debemos hacer algo frente a esas cosas. Pero en un sentido no nos sorprende. Porque el hombre es tinieblas. Y es tan tinieblas que Dios... Luquitas lo leyó en Juan 1. Dios, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El hombre está tan corrompido que aunque Dios idea un plan para rescatarlo, el hombre lo rechaza. Y si Dios no le llama, no le da vida, Efesios 2, el hombre le seguiría rechazando. Por eso es lógico que un no creyente viva como nos describió Pablo en los versículos 3 al 6 o antes. Es lógico, y es lógico que nosotros hayamos vivido así porque éramos tinieblas. Pero no es lógico que ahora que somos creyentes sigamos viviendo de esa manera. No es lógico que un creyente que supuestamente se haya arrepentido de sus pecados y haya puesto su fe en Cristo, su estilo de vida no haya cambiado. Claro que el creyente va a seguir pecando hoy. Y eso lo vemos del versículo 25 al 31, donde vemos que el creyente sigue luchando con el pecado. Pero no es lógico que el creyente siga viviendo como un no creyente. ¿Por qué? Porque así como antes éramos tinieblas, nos dice Pablo, ahora sois luz en el Señor. El creyente no solo anda en luz, el creyente es luz. El creyente ahora tiene una nueva naturaleza. Segunda de Corintios 5:17 nos dice que los que están en Cristo, nueva criatura son una nueva creación. Y en segunda de Pedro capítulo 1 dice que Dios nos ha dado una nueva naturaleza. En Romanos 6 nos dice que Dios nos ha librado de la esclavitud del pecado. Así que, si bien es lógico que vivamos, que antes hubiésemos vivido de esa manera, no es lógico que ahora lo hagamos. Porque Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Por eso, noten lo que dice el versículo 9, entre paréntesis. Por lo menos acá no recuerdo cómo está en las Américas. La Valera lo pone entre paréntesis. Porque el fruto del Espíritu
es en toda bondad, justicia y verdad. Bueno, la Valera dice espíritu, las Américas dice el fruto de la luz. Probablemente sea un poquito mejor el fruto de la luz, porque es el contexto de lo que Pablo viene hablando. Pablo viene hablando de la luz, ahora somos luz, entonces el fruto de la luz. Pero algunos, por lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etc. Dicen, bueno, es el fruto del Espíritu. Probablemente sea fruto de la luz, no es tan importante. El punto de Pablo es que el creyente que ahora es luz, esa luz da fruto. Por eso no es lógico que un creyente viva como un no creyente, porque ahora el creyente es luz y esa luz da fruto. Y ese fruto es en toda bondad, en contraste con toda malicia del versículo 31. Quítense vosotros toda amargura, etc. Y toda malicia. En contraste con esa toda malicia, el creyente, el fruto del Espíritu es en toda bondad. La palabra ahí bondad quiere decir amabilidad, gentileza, es buscar el bien de otros. El fruto del Espíritu produce, o el fruto de la luz produce justicia, produce hacer lo que es recto delante de Dios. Ahora el creyente hace lo que es recto delante de Dios, no siempre, no de manera perfecta, claro que no, seguimos luchando con el pecado y seguimos cayendo en pecado, pero el creyente ahora está siendo transformado. Y esa transformación se traduce en una vida recta delante de Dios, no perfecta, pero sí recta, íntegra delante de Dios. Y esa vida ahora se traduce, ese fruto se traduce en verdad, en integridad, en confiabilidad. Es lo contrario a la mentira, a la hipocresía que Pablo ya había hablado. El creyente ahora, el creyente ahora es luz, y esa luz produce fruto. Y ese fruto es, nos dice Pablo, bondad, justicia y verdad. Y Pablo no es exhaustivo en esta lista. Porque, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, versículo 22, habla de otros frutos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. El punto de Pablo no es dar una lista exhaustiva de los frutos que produce, sino el punto de Pablo es decir que esa luz ahora produce buenas obras. La salvación no es por obras. Pablo lo dijo en capítulo 2, si me acompañan ahí, capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, no por obras. Nadie nunca jamás se puede salvar por sus obras. Pero Dios nos salva para obras. Por eso dice versículo 10, noten. Porque somos hechura suya, creación de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios nosotros no nos podemos salvar por obras, imposible. Es por gracia mediante la fe, pero la salvación produce buenas obras. La salvación produce una vida transformada. Y cuando generalmente hablamos de la salvación, hay dos extremos dañinos. Un extremo es hacer mucho énfasis en las obras, al punto de que parece que uno se debe salvar por obras, y eso es totalmente, eso es herejía. Eso es lo que habían caído los Gálatas. Habiendo comenzado por el Espíritu, vas a terminar por las obras, le dice Pablo a los Gálatas. No, la salvación es por gracia, no por obras. Y hay algunas personas que hacen tanto énfasis en las obras que casi que parece que el hombre no debe pecar para ser salvo. Imposible. Pero el otro extremo dañino también es hacer tanto énfasis en la gracia. La Biblia hace mucho énfasis en la gracia, pero de una manera que la Biblia no lo hace. Hacer un énfasis desmedido, que es que por hacer una oración ya sos salvo. Que por asentir a ciertas verdades ya sos salvo. Y luego no importa cómo vivas. Bueno, no importa si vos repetís conmigo esta oración. Vos querés ser salvo, bueno, repetí conmigo esta oración. No, ahora ya después el fruto no importa, ya sos salvo. Eso también es erróneo. ¿Pero por qué es erróneo? Es erróneo porque la salvación que salva transforma. Dice Pablo en Romanos capítulo 6, yo se los leo versículo 17. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos dulos, del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina del Evangelio a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, éramos esclavos del pecado. Viniste a ser siervos, dice la Valera, no recuerdo las Américas. Siervos, dulos. La misma palabra, esclavos. O sea que
libertados del pecado, de la esclavitud del pecado, ahora vinimos a ser esclavos de la justicia. Porque Dios nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y la salvación, cuando una persona es salva, no se salva por obras, porque es imposible, pero produce buenas obras. Y las obras no son la raíz, no son el fundamento, son el fruto, la evidencia. Por eso, Santiago dice en su epístola, en Santiago 2, que la fe sin obras es muerte. No porque la salvación sea fe más obras. El argumento de Santiago es: la salvación produce buenas obras. Por eso Santiago dice: vos creés, los demonios también. Déjame decirte que los demonios también creen y tiemblan, pero los demonios no se arrepienten. El punto de Santiago es: vos asentís intelectualmente que Jesús es Dios. Déjame decirte que cuando Jesús vino a la tierra, los demonios se postraron y le dijeron: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Así que con asentir a ciertas verdades no es suficiente. Debes poner tu confianza en Cristo. Debes arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo, las dos caras de la misma moneda. Y cuando una persona es salva, produce buenas obras. Y ese también es lo que Pablo está diciendo acá. Es el fruto. Cuando una persona, Dios la salva, la transforma. No existe que Dios te justifique, no te santifique, pero un día te glorifique. La salvación es un combo, vamos a decir así. Dios te justifica en el pasado, te santifica en el presente y te glorificará en el futuro. Bueno, ninguna de esas cosas se puede cortar. No es que decimos: bueno, Dios, yo quiero la justificación y la glorificación, pero la santificación paso, esa no la quiero. No existe. Dios al que salva, santifica. Por eso Pablo, en Gálatas 5, cuando habla de las obras de la carne, luego de escribir un montón de pecados, dice: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque los que practican tales cosas es evidencia que no son creyentes. Y Pablo nos dice que antes éramos tinieblas. Entonces, como éramos tinieblas, es lógico que vivamos en cualquier pecado. Nadie debe sorprenderse del pecado de otro hermano en el pasado. Alguien te cuenta lo que sea, Dios lo rescató. Bueno, Dios no vino a salvar buenas personas, vino a salvar pecadores. Pero el punto de Pablo es: pero ahora que Dios les ha dado una nueva naturaleza y los ha salvado, ustedes deben dar fruto. Dios debe transformar sus vidas. Es mentira el evangelio que dice que haces una oración y ya está. La salvación es por gracia mediante la fe, es creyendo, pero cuando vos crees, Dios te transforma. Por eso el arrepentimiento, lo que se malentiende, no sé si todos, pero algunos estarán al tanto, de que hay toda una discusión, no de ahora, vieja, de si la salvación es fe y arrepentimiento o solamente fe y el arrepentimiento viene después. Bueno, los que piensan que el arrepentimiento viene después es porque entienden el arrepentimiento como el fruto. Entonces, como entienden como el arrepentimiento como el fruto, lo que piensan es: no puede ser la base de la salvación, tiene que ser un paso después. Pero no, es la base, porque la fe y el arrepentimiento son las dos caras de la misma moneda, y el arrepentimiento es un momento. En un momento vos aborrecés tu pecado, arrepentimiento, y te volvés a Cristo. Eso es un momento. Y ese arrepentimiento después se manifiesta en frutos. Pero el arrepentimiento es un momento. Cuando vos te están predicando el evangelio y te están diciendo que sos pecador y vos estás entendiendo tu pecado, lo estás aborreciendo. Eso no quiere decir que no vas a pecar más. Pero vos estás escuchando el evangelio y cuando Dios está trayendo luz sobre tu pecado, vos lo estás aborreciendo, aunque después vuelvas a pecar y lo sigamos haciendo. Pero aborreces el pecado. Y al mismo tiempo que lo estás aborreciendo, te estás volviendo a Cristo y corriendo a Él. Eso es la salvación. Al mismo tiempo que aborreces tu pecado, te volvés a Cristo y lo abrazás por la fe. Eso es la salvación. Y eso transforma nuestras vidas. Pero la salvación que te dicen, si haces una oración y luego no importa cómo vivas, si solamente asentís a ciertas verdades, ya sos salvo, eso es mentira. Eso es mentira. En la Escritura vemos que a la salvación, Dios, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que da a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay arrepentimiento ahí. Pero en Hechos 17, Pablo dice que Dios manda a todo hombre en todo lugar que crea. No, que se arrepienta. Porque son las dos caras de la misma moneda. Y Jesús, Marcos 1.14, nos dice que venía predicando que se arrepientan de sus pecados y crean en el Evangelio. Arrepientan de sus pecados y crean en el Evangelio. Y cuando los judíos le dicen a Pedro con pujido de corazón, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Porque la salvación que salva también transforma. Y eso es lo dañino. Justo hace poco, no recuerdo con quién hablaba, pero eso es lo dañino de la falsa doctrina. Que la falsa doctrina tiene parte del Evangelio. Pero parte del Evangelio no es el Evangelio. Entonces escuchamos personas que dicen herejías, pero de pronto, en medio de su herejía, dicen cosas como, tenés que creer en Jesús. Y eso te confunde, eso confunde a las personas. Pero es creyente. Me dijo que tengo que creer en Jesús. Sí, pero eso está diluido con mucha herejía. Con mucha herejía. Porque la salvación que salva a esas personas nunca la vas a escuchar hablando de arrepentimiento y fe. Nunca la vas a estar escuchando llamando a las personas a volverse a Dios. Así que Pablo nos dice que el fruto de creer en el Evangelio, el fruto que ahora somos creyentes, es que tenemos una vida transformada. Y Pablo, noten conmigo ahí en el versículo 8. Bueno, dice, porque antes era tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y por un momento nos salteamos el paréntesis y lee el versículo 10. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Pablo les manda, ahora que son luz, a andar como hijos de luz. Ahora, como vos sos luz, como Dios te ha dado una nueva naturaleza, vos debés vivir conforme a esa nueva naturaleza. ¿Y cómo haces? ¿Cómo haces? Entendiendo la voluntad de Dios. Y esa es la clave. Esa es la clave para poder vivir en santidad en un mundo de tinieblas. ¿Cuál es la clave? Entender cuál es la voluntad de Dios. Pablo le dice, ahora son luz. Antes, por más que te esforzaras por ser luz, no podías, porque eras tinieblas. Pero ahora sos luz, y esa luz da fruto. Pero los creyentes no somos pasivos. Esa luz da fruto. La santificación es obra de Dios, pero también implica nuestro esfuerzo. Entonces, ahora somos luz, pero para vivir en luz debemos entender la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice en el versículo 10, andad como hijos de luz. ¿De qué manera? Comprobando. Esa es la manera de andar en luz. Comprobando lo que es agradable al Señor. La palabra ahí comprobar quiere decir verificar. El creyente ahora busca en la palabra de Dios qué es lo que le agrada a Dios y se esfuerza por cumplirlo. El creyente no va buscando la voluntad de Dios por señales. El creyente no va buscando la voluntad de Dios de manera mística, el creyente, ni en sueños, sino que el creyente ahora, para vivir en un mundo de tinieblas, ¿qué debe hacer? Debe entender la palabra de Dios. Antes hacías cosas y no te importaba la voluntad de Dios. Pero ahora sos un creyente y te importa. Y si querés agradar a Dios, si vos sos un creyente querés agradar a Dios, aunque a veces no lo hagamos y yo tampoco lo haga, anhelamos agradar a Dios. ¿Cómo podés agradar a Dios? Entendiendo su voluntad. ¿Y cómo entendés su voluntad? Entendiendo su palabra. Hay personas, creyentes, que toman decisiones en base a paz en el corazón. ¿No escucharon eso? ¿Por qué haces esto? Porque tengo paz en el corazón. La paz en el corazón no es el requisito para tomar decisiones. Porque nos dice Jeremías que engañoso es el corazón. Así que la paz en el corazón no es la manera de saber qué es lo que le hará al Señor. Hay personas que toman decisiones que no son sabias. No son sabias. Pero, vamos a decir así, no hay un versículo. No hay un versículo. Hay 150 millones de argumentos, pero no hay un versículo que le diga que eso es pecado. Entonces, como no hay un versículo y sienten paz en el corazón y Dios me abrió puertas, entonces lo hago. Eso es porque no conocen la Escritura. Porque no van a buscar la voluntad de Dios a su palabra. Y eso es lo que nos pasa a nosotros en el mundo. Por eso dije que nos cuesta vivir en el mundo. Porque eso es lo que nos pasa. Porque
traten de decirme ahora, bueno, no lo vamos a hacer por tiempo, pero traten de decirme ahora un versículo donde Dios me prohíba ir a bailar. No lo van a encontrar, no lo busquen, no lo van a encontrar. Pero yo voy a bailar para predicar el Evangelio. ¿Qué tiene de malo? Yo voy a bailar para predicar el Evangelio. Bueno, el punto ahí es que no conocemos la voluntad de Dios. Porque aunque no hay un versículo que me diga que no puedo ir a bailar, por versículo 3 al 6 de este capítulo, ya no puedo ir a bailar. Porque noten versículo 3. Pero fornicación, eso se practica en los boliches. Y toda inmundicia, eso se practica en los boliches. Y toda avaricia, eso se practica en los boliches. Ni aún se nombre. O sea, si no se puede nombrar, menos puedo estar ahí participando de eso. ¿Notaron? Pero para eso debo conocer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es una enciclopedia de temas, como tantas veces se ha dicho y lo han escuchado. Es la historia de la redención. Dios nos revela a su persona. Entonces, para yo tomar decisiones sabias en un mundo corrompido, para poder ser luz, para poder relacionarme con el mundo, pero no ser parte de su pecado, lo que debo es entender la palabra de Dios. Necesito conocer la Biblia. Muchas personas, creyentes aún, toman decisiones no sabias porque no buscan la voluntad de Dios en la Escritura. Pero no buscando un versículo, entendiendo la Biblia, entendiendo el carácter de Dios. No necesitas mucho conocimiento bíblico. Ni siquiera necesitas ser creyente para saber que la mentira es pecado. Ni siquiera necesitas ser creyente para saber que el adulterio es pecado. O ni siquiera necesitas ser un creyente para saber que el asesinato es pecado. No necesitas ser un creyente para eso. O si sos un creyente no necesitas saber mucho de Biblia para eso. Pero necesitas conocer la Escritura para saber si es bueno escuchar o no esa música, si es bueno mirar o no esas películas, si es bueno que te pongas o no te pongas esa ropa. Para eso no vas a encontrar un versículo que te diga usa tal ropa, usa tal otra. O no mires esa película, porque cuando se escribió la Biblia no existía el cine o la tele. Entonces no vas a encontrar un versículo. Pero para saber si es bueno que hagas eso o no, necesitas conocer la Escritura. No vas a encontrar un versículo que te diga no le contestes el WhatsApp a ese chico o a esa chica. No lo vas a encontrar. Ni es pecado contestar un WhatsApp en sí mismo. Pero para saber si es sabio contestar ese WhatsApp o no, ¿qué es lo que necesitas? Conocer tu Biblia. Conocer qué es lo que la Biblia enseña. Conocer el carácter de Dios. Y ahí es donde vamos tomando decisiones. Y ahí es donde nos encontramos con cosas, con libertad. Pablo habla de la libertad cristiana, en Romanos 14, por ejemplo. Ahí nos encontraremos de esto donde, bueno, un creyente participará de unas cosas y otro no. Está bien, claro que está bien. Pero ¿dónde vamos a encontrar claridad para tomar decisiones? En la Escritura. Conocer, o sea, para andar en luz no dice Pablo. Debemos ser luz, claro. Si no sos regenerado, no puedes andar en luz. Debes ser regenerado. Pero no basta con eso. No es que porque soy regenerado, Dios me habla en sueños. Ahora que soy regenerado, Dios te ilumina y te permite entender su palabra. Así que, ¿qué debes hacer ahora vos? Bueno, abrir la Escritura. No busques señales en los pájaros, en las letras que forman las nubes, ni en que si me toca timbre y es mi primo, tengo que hacerlo, y si es mi hermano, no. No. Si querés saber cuál es la voluntad de Dios, bueno, ok, la Escritura. Así que Pablo nos da dos motivos. El primero lo vimos un poco más extensamente. El primer motivo, para andar en luz en un mundo en tinieblas, es porque Dios hizo resplandecer su luz sobre nosotros. Y el segundo motivo para andar en luz en un mundo de tinieblas es porque Dios usa a los creyentes para mostrarle al mundo su pecado. Noten conmigo en el versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No participéis, similar a lo que Pablo ya dijo, es no tener parte. Los creyentes no deben participar en el pecado de los no creyentes. Hay personas, hablando de esto que dijimos de entender la voluntad de Dios, que en base a, creo que es Primera de Corintios, cuando Pablo dice 9, si no me equivoco, que dice, me dice griego a los griegos, judío a los judíos. Usando ese texto, excusan el participar de pecados. Bueno, yo voy a boliches porque debo hacerme griego a los griegos, o gentil a los gentiles, o libre a los libres, o esclavo a los esclavos. Entonces,
voy a participar de esas cosas. Y como tal vez, como dije antes, no hay un texto que diga no vayas a un boliche, no hay personas que lo hacen. Pero Pablo dice que no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas. A diferencia de la luz que da fruto, las tinieblas son infructuosas. Y esa es la tensión que vemos en la Escritura. Y eso es con lo que nosotros debemos luchar. Estar en el mundo, pero no participar de sus pecados. Jesús vino a este mundo, caminó a este mundo, comió con publicanos y pecadores, y realmente, y prostitutas. Si nosotros entendemos el contexto, lo que eran los publicanos, tal vez te imaginas a un hombre golpeándote la puerta para cobrarte impuestos, pero tal vez te tenés que imaginar más un mafioso, o un matón, o un publicano. Ese era el contexto, tipo matones. Jesús comía con estas personas, pero claro, no participaba de sus pecados. Jesús jamás pecó. Entonces, debemos andar en este mundo, pero no participar de sus pecados. Y ahí es donde nosotros necesitamos claridad en la Escritura. Necesitamos pedir luz al Señor para entender su palabra. Y ahí debemos tomar decisiones. Bueno, tal vez puedo ir a cenar con mis compañeros en este contexto, pero en este otro no. Tal vez puedo relacionarme con esta persona dentro de este contexto, pero dentro de aquel contexto no puedo. ¿Y dónde obtengo esa sabiduría? En la Escritura. Así que aunque debo estar en el mundo, no debo participar de sus pecados, sino en lugar de participar de sus pecados, Pablo nos dice en contraste con eso, sino más bien reprendedlas. O sea, el creyente no es llamado a no participar de su pecado, yéndose a vivir todos juntos en el medio de la montaña. Lo que nos pasa mucho en los campamentos es que no nos queremos ir. No nos queremos ir. Es tan lindo, estás ahí con otros creyentes, compartiendo, te levantás. Es un adelanto del paraíso, ¿no? Estás ahí, te levantás con otros creyentes, con el que hablas de la Biblia, un hermano leyendo allá, otro leyendo allá, compartiendo, cantando, unos al Señor. Pero no te querés ir. Pero ese no es el contexto en el cual vivimos la mayoría del tiempo del año. Entonces Dios no nos llama a no participar aislándonos, sino que incluso nos llama a reprender las obras. La idea de reprender ahí es amonestar rigurosamente, es amonestar fuertemente a alguien. ¿Y cómo amonestamos? Bueno, hay dos maneras, una manera indirecta y una directa. Nosotros amonestamos a las personas, a los no creyentes, es el contexto, con nuestra vida. Nuestra vida, nuestra forma de vivir cuando vivimos a luz del Evangelio, les amonesta. Por eso, no sé si alguna vez te pasó que un no creyente te insistió para que participes en un pecado. No porque te necesitara, porque eso lo hacía sentir menos culpable. Dale, hacelo. No porque te necesitara, porque eso lo hacía sentir menos culpable. Dale, quédate con alguien que se queda con un vuelto. Tal vez te incita a vos a que también te lo quedes. No porque quiera que vos te lo quedes porque es bueno, porque eso le da menos remordimiento. O miente y te incita a mentir. No necesita que mientes, porque él ya mintió. No lo necesita, pero quiere que lo hagas, porque eso le opaca la conciencia. Entonces, nuestra manera de vivir reprende a las personas, pero no solamente de manera indirecta, sino también de manera directa. A veces el creyente debe pararse frente a un no creyente y decirle eso que vos estás haciendo es incorrecto. Y predicar el Evangelio, aprovechar, claro que sí, no solamente decirle no lo hagas más, aprovechar para ahí meter el Evangelio. Pero hay veces que debemos públicamente denunciar ciertos pecados. Si nosotros leemos Marcos, no lo vamos a leer ahora por el tiempo, Marcos 6, 16, 17, a Juan el Bautista le cortan la cabeza no por predicar el Evangelio de manera directa, sino por decirle a Herodes que su esposa no le correspondía. Lo pueden leer Marcos 6, 17 y 18. A Juan el Bautista le cortan la cabeza por decirle a Herodes que la mujer que tenía no le correspondía, denunciar el pecado. Por eso, en lugar de participar del pecado de este mundo, debemos reprenderle. A veces de manera indirecta, nosotros no somos jueces donde vas a andar, si estás todo el tiempo marcando el pecado a un no creyente, no puedes vivir, no te hablas más. ¿Quién te cree que eso te va a decir? Pero hay ciertas cosas donde uno debe pararse firme. Hay ciertas cosas donde uno decir, eso está mal.
eso es incorrecto. Debemos denunciarlo. Y nos dice el texto, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y el punto ahí es, no hay una contradicción entre reprender y no hablar. El punto es que debemos reprenderles, pero sin participar de sus pecados. Y el punto es que a veces no necesitas entrar en mucho detalle. A veces si tú estás confrontando a un no creyente y entras en mucho detalle, te vas a terminar corrompiendo. Y esto es una implicación a veces para cuando uno cuenta su testimonio. No queremos tanto detalle, está bien. Ya sabemos, con que vos nos digas algo general, lo entendemos. No necesitamos tanto detalle. Entonces nosotros debemos, y nuevamente vemos la atención acá, debemos reprenderles por un lado, pero al mismo tiempo no participar. Y luego vemos esta tensión en el versículo 13, noten conmigo. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y por el contexto, esa luz es el creyente. Es el creyente. Así que la vida del creyente, ¿de qué manera reprendemos? La vida del creyente debe ser una reprensión para el inconverso. La vida del creyente debe ser una luz que ilumina a los creyentes. Y no, me ha pasado alguna vez, seguramente a ustedes también, que cuando alguien, a veces no, pero a veces sí, habla con vos, hay palabras que no las dice. Y las va a decir y, no, perdón. Lo escuchás con otro, cualquier cosa dice. Pero cuando está hablando vos, hasta te pide perdón. Perdón, yo sé que vos no dices esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu luz le está marcando su pecado. Y eso es lo que el creyente debe hacer en este mundo. Por eso Mateo 5 dice que debemos ser sal y luz en este mundo. Dios nos salvó, nos dice Pedro, para reflejar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jesús oró en Juan 17:18, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado. Jesús le dice al Padre, como tú me enviaste al mundo, a hacer luz a este mundo, yo los he enviado a ellos. Los discípulos por contexto, la iglesia por contexto más amplio. Así que Dios te dejó en este mundo para que reflejes el Evangelio, para que prediques el Evangelio. Es mentira, hay dos extremos, son mentiras. Uno es, yo no voy a predicar, pero mi vida va a mostrar el Evangelio. Ok, y las personas mirando tu vida, ¿cómo van a entender que Jesús murió hace 2000 años por su pecado y al tercer día resucitó? No van a poder. O no sé, es algo que Dios mirando tu vida se los revele por un sueño, ¿no? No van a poder. Ellos necesitan la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que debemos predicar el Evangelio. Pero el otro extremo es, no predico, pero mi vida es un desastre. Eso también es incorrecto. Por eso Pedro le dice a las mujeres con maridos inconversos en 1 Pedro 3 que ellas deben estar sujetos a sus maridos inconversos para que los que no creen a la palabra, sus maridos inconversos, sean ganados sin palabra. No es que llegan al conocimiento de la verdad sin predicación del Evangelio, sino es que cuando los maridos ya no las quieran escuchar más, que tu conducta les siga predicando el Evangelio. Y al ver tu conducta, ellos crean en el mensaje que vos le has predicado tanto. Y eso es lo que nosotros debemos hacer en este mundo. Nuestra vida debe reflejar, nuestra vida de santidad debe reflejar el Evangelio. Debemos hablar del Evangelio, pero también debemos vivir el Evangelio. Una iglesia bíblica es una iglesia que predica el Evangelio, pero también que vive el Evangelio. Y que en tu trabajo, cuando las personas ven que mientras todos son unos chantas, vos te esforzás por trabajar, sea un testimonio del Evangelio que predicas. Que las personas cuando ven cómo tratás a tu esposa o a tu esposo, vean que el Evangelio que vos predicás es real. Que cuando las personas vean cómo vos amás a aquellos que te están haciendo mal, vean que el Evangelio que vos predicás es verdad. Y por eso termina Pablo diciendo en el versículo 14. Por lo cual, eso está en conexión con lo que viene diciendo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. No se sabe si esto que está como una cita, en la Valera acá dice, por lo cual 2 puntos, y está en modo de cita. No se sabe si es una cita de Isaías 66.1, una cita no literal,
una cita de Isaías 61, Isaías 61, o si es un himno antiguo, como por ejemplo Filipenses 2, 5 al 11. Los mejores estudiosos, la realidad es que no llegan a un acuerdo. Dice Hendrickson en su comentario, debemos confesar que nadie sabe realmente en forma segura ni el origen de estas líneas, ni el alcance y la forma de su uso en la iglesia primitiva. Y tampoco sabemos el alcance porque puede ser un llamado al evangelio o puede ser un llamado a personas que son creyentes y están viviendo en pecado a volverse al Señor. Pueden ser las dos cosas. Por eso Hendrickson dice en su comentario, no sabemos ni el origen ni el alcance de las líneas. Y tampoco sabemos cómo se usaba esto en la iglesia. Si es un himno, no sabemos en qué contexto se usaba en la iglesia primitiva. Pero por el contexto me inclino más, aunque puede ser las dos. Repito, pueden ser las dos. Puede ser que Pablo esté llamando a personas, vos sos un creyente, sos luz, dejá de vivir de esa manera. Volvete al Señor. Y si es un creyente, lo va a hacer, claro. Puede ser eso, o puede ser que Pablo esté llamando a personas, a los pecadores, a volverse a Cristo en arrepentimiento y fe. Y yo me inclino más por eso. Porque me inclino que, como la luz hace manifiesto todo, y la luz manifiesta las obras de las tinieblas, Pablo está llamando a pecadores a volverse a Cristo y a pecadores que tal vez estén dentro de la iglesia de Éfeso. Porque sabemos que dentro de una iglesia no todos son creyentes. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5, os ruego, reconciliados con Dios. Romanos 5, 2 Corintios 5, 17 creo que, 18 por ahí. Reconciliados con Dios. ¿Cómo reconciliados? Ya se reconciliaron, son creyentes. Porque Pablo sospechaba que dentro de la iglesia de Corintios no había creyentes. Y eso podía pasar dentro de la iglesia de Éfeso. Por eso, dado que vos estás viviendo en medio de la luz, estás viviendo entre creyentes, y estás viendo cómo ellos viven, y eso está reflejando tu pecado, volvete a Dios, arrepentite de tus pecados. Bueno, obviamente, seguramente estás preguntándote, pero si es un llamado al Evangelio, al pecador a arrepentir de sus pecados y poner su fe en Cristo, ¿cómo se va a levantar por sí mismo de los muertos? Porque Pablo ya dijo en capítulo 2 que todos estamos muertos, y en capítulo 4 dice, pero Dios os dio vida. O sea, la idea es que si Dios no te da vida, ¿cómo haces? ¿Cómo hace un muerto para resucitarse? No puede. Entonces, bueno, ¿por qué Pablo dice, levántate? ¿Cómo el pecador se va a levantar? Bueno, yo creo que lo que Pablo está haciendo acá es apoyándose en la responsabilidad del hombre. Y en esto de la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre, a veces, digamos, vemos las dos cosas en la Escritura. Y por eso a veces hacemos despiole con esto. Porque hacemos más énfasis en una cosa que en la otra. Pero las dos cosas son verdad. Dios es soberano y va a salvar a los que Él quiera salvar, totalmente. Pero eso no excusa al pecador a tener la responsabilidad de arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo. Por eso Jesús dice, venid a mí todos los que están trabajados y encargados. Pero nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Nadie a quien incluye, a todos. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere, pero vengan. Nadie puede, pero vengan. Porque lo que hace Jesús ahí se apoya en la responsabilidad del hombre. Y esas son las dos cosas que vemos en la Escritura. Y yo pienso que Pablo acá se está apoyando en la responsabilidad del hombre. Volvete a Dios. Al estar entre creyentes, volvete a Dios. Arrepentite de tus pecados. Y ese es el llamado para vos hoy, si no sos un creyente. Si vos estás viviendo entre creyentes en la iglesia, rodeado de creyentes, pero no sos un creyente, sus vidas están señalando tu pecado. Su amor por Dios está marcando tu falta de amor por Dios. Su pasión por la oración marca tu cero ganas de orar. Su pasión por la escritura marca tu cero ganas de leer la Biblia. Su pasión por querer glorificar a Dios marca tu deseo de vivir para el pecado. Por eso, si eso es tu caso, este llamado es para vos. Arrepentite de tus pecados. Esa es tu responsabilidad. Nadie va a llegar al cielo y va a decir, Dios, yo estoy acá porque vos no me elegiste. Nadie. Imposible que eso pase.
Los que se van a perder por sus pecados, porque Jesús fue muy claro, todo el que a mí viene yo no le echo fuera. Y si vos hoy, que estás viviendo entre creyentes, pero no sos un creyente, te arrepentís de tus pecados y corres a Cristo, le rogás que te salve, crees en Él, la Biblia te promete vida eterna y Jesús te promete que no te echará fuera. Pero si vos le rechazás hoy, lo que te espera es la condenación. Y cuando llegues a la condenación no le vas a poder echar la culpa a Dios. Porque la luz que has tenido, los sermones que has escuchado y la vida de los creyentes que te han rodeado será una señal de que vos no has querido arrepentirte.